En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. ¿Cuándo suena esta cortina musical? Es que comienza un nuevo capítulo de Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También no te olvides de descargar la app de Radio Agricultura, donde nos escucha la gente, querido Luis Fraile. Vamos a ir como a la zona central, a ver. San Felipe y Los Andes, Calle Larga 102.3, San Fernando 99.1, Talca 94.5, ya hasta Concepción voy a llegar 88.1. ¿Será central? ¿Todavía lo consideramos Chile Central? Falta La Serena. Ah, para arriba, muy bien, para arriba, porque él es serenense. La Serena y Coquimbo 100.3. Aquí en Santiago, Chile, la capital de la República, Luis Fraile, somos 92.1. Oye, nos está yendo muy bien en nuestro horario de las 19 horas a través de YouTube Live, a través de Zapping TV, canal 182. Nos escribe mucha gente a esa hora en el más 569-8868-4923. Ya está en estudio, listo y dispuesto, es amigo de la radio, pero especialmente amigo aquí de la casa, amigo del conductor, voy a hablar en tercera persona como Martín Vargas y como Pinilla. Como Carlos Humberto. Y como Carlos Humberto también. Amigo del conductor, Alejandro San Francisco, profesor de la Pontificia Universidad Católica, profesor también de la Universidad de San Sebastián, director de formación de República, muy requete contra bienvenido a esta tribuna popular llamada Chile Público. Qué gusto, Jorge Pomar, estar en Chile Público y estar contigo, destacadísimo exalumno. Querido Alejandro, mucho que revisar hoy día en esta serie que estamos teniendo a lo largo de todo este año, ¿no es cierto? A propósito de los 50 años del golpe militar, hemos revisado un poco lo que ha sido el devenir de la Unidad Popular antes de llegar a ese 11 de septiembre de 1973. Un poco lo que conversábamos antes era que queríamos también hacer un símil más o menos de en qué estaba la Unidad Popular, en qué estaba la oposición durante el mes de mayo. Patricio Aylwin acababa de asumir la presidencia del PDC, el Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei la presidencia del Senado. Pero también es difícil abstraerse de lo que está sucediendo en Chile y hacer este paralelo también con lo que pasaba antes, que a la gente también le agrada mucho. 2 semanas atrás, las derechas, porque ahora en Chile hay mucha derecha, yo por lo menos distingo 3, que es la tradicional de Chile Vamos, la derecha más a la derecha, que es la del Partido Republicano, y una derecha muy populista, que es la del PDG, a mi juicio. Un resultado histórico, veía algunas declaraciones tuyas también esa noche, en donde hacías alusión que no hay registro de un mejor resultado en una elección no uninominal, que básicamente la presidencial, de las derechas en Chile desde el año 1932. Así es, y es importante decir por qué en 1932, porque hay que decir, oye, en 1863. Bueno, pero es que el sistema de partido era radicalmente distinto, pero el del 1932 es comparable, o sea, ahí ya hay izquierda, ya hay Partido Comunista, ya hay Nueva Acción Pública, que después va a ser Partido Socialista, hay un partido radical. 1863 ya como que jugaban solo. Es otra época, no es comparable. En cambio, en 1932 en adelante tenemos la izquierda del siglo XX que duran hasta hoy, más o menos. La derecha era el Partido Conservador y el Liberal, había otras facciones liberales dando vueltas. Desde ahí hasta hoy, este es el mejor resultado de las derechas en su historia. Si tú comparas lo que fueron conservadores y liberales y conservadores, porque después hubo 2 partidos conservadores, nacionales del 66 al 73, UDI y Renovación Nacional, si quieren le suman la unión de centro-centro. Nunca ha habido un resultado mejor, incluso sumando después a Evópolis y a Republicano. Hasta esta elección, en que sacan más de la mitad del órgano representativo, o sea, 2/3, y además obtienen un respaldo popular sobre el 60%. Es decir, es un resultado realmente inimaginable hace 3 años atrás, y en el siglo XX, como acabo de decir, no hay un resultado semejante. Yo tengo la impresión de que Chile en general es un país de centro izquierda.
en los últimos años incluso devenido en socialdemocracia. ¿Tú crees que eso es un juicio correcto? Yo creo que Chile no es definible así a priori que es de centro derecha o centro izquierda. Es un país que bambolea de un lado para otro. Si tú miras las elecciones del 46 en adelante, siempre ganó un opositor. Ibáñez era opositor a González Videla, Jorge Alessandri era opositor a Ibáñez, Frey era opositor a Alessandri y Allende era opositor a Frey. En los últimos 15 años ha existido lo mismo, Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera, Boric. La excepción fueron los 3 gobiernos radicales, Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, González Videla, y los 4 gobiernos de la concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Todo lo demás es que gana la oposición, de manera tal que es un país que cuesta gobernar. Es un país donde se gana por distintos porcentajes. Antes del 73 se podía ganar con menos de la mitad. Sí, claro. De los 5 últimos gobernantes, solo Frey ganó con más de la mitad. Siendo ratificado por el Congreso luego. Los demás. Frey no necesitó ser elegido por el Congreso. Los demás, todos fueron elegidos por el Congreso. Y desde 1990 en adelante se gana con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Ahora, ¿es más de derecha o es más de izquierda? La izquierda puede haber ganado más elecciones en algún lado, pero la izquierda ha ganado pocas elecciones en Chile. Los radicales cuando ganaban las elecciones no eran de izquierda, eran de centro con alianzas con la izquierda. Y si uno dice, ya, y Alessandri, ¿qué es lo que era derecha? Pero sacó 32%. Eso no es un éxito de la derecha, no. Es división de lo otro. Y Allende, que era de izquierda, ganó con 36%. O sea, tampoco es un éxito. Yo creo que en los últimos años... Pero ahí tengo un matiz. A ver. Porque el programa de Tomic, cuando gana Allende, era bastante parecido al de Salvador Allende. Entonces yo siento que las ideas progresistas de la época superaron el 60% en ese momento. Ciertamente, pero no la llegada al gobierno. No. Tú ahí cambiaste el registro y te fuiste a las ideas programáticas. Sí, lo comparto y vale. Pero en términos de candidatura presidencial no es así. O sea, no llega con un respaldo mayoritario... Jorge Alessandri tampoco. Entonces, hay que verlo caso a caso. Y hoy día yo te diría que Chile es un país segregado, dividido electoralmente. O sea, hoy día las ideas de la derecha, en términos económicos, yo creo que están más fuertes que las de la izquierda. O sea, la gente en general confía más en el sector privado que en el Estado, prefiere administrar ella los recursos de las pensiones, si bien requiere un subsidio estatal para los que están con menores recursos en sus últimos años, que tener esto en fondos nacionales administrados por el Estado. Eso es lo primero. Pero en materia cultural se ha producido una evolución bien grande, por ejemplo, en términos de aceptación del aborto en 3 causales, para mostrar un ejemplo. Entonces, se está moviendo culturalmente el país y se está moviendo en las 2 direcciones, no solo en una. Cuando tú decías... yo no tengo claro si Chile es un país de centro izquierda, de centro derecha, y dabas los ejemplos muy de acuerdo en eso, que Chile venía siendo un péndulo, que iba para allá, que iba para acá, que Bachelet, que Piñera, que Bachelet. Ok, de acuerdo. Pero ¿y si eso también lo lleváramos al campo de las ideas? Algo que en política a veces se debate poco, porque muchas veces uno está preocupado de ganar la elección, bien que así sea, si de eso se trata también, por ejemplo, el fin último de un partido político, en el buen sentido, de ganar las elecciones. Pero para que no sea solo una elección, sino que esto perdure, siempre se habla esto de ganar la batalla de las ideas. Y en la batalla de las ideas, ¿tú crees que Chile va hacia algún lado? La última gran batalla de la idea fue una batalla que... Perdóname, te lo pregunto además porque... esta derecha, esta nueva derecha más conservadora, impulsada por el Partido Republicano, acusa finalmente a Chile Vamos de haber claudicado en las ideas. Entonces, y de haberse ellos mantenido firmes en las ideas históricas de la derecha. Estoy reproduciendo un poco lo que ellos plantean. Sí, yo creo que la última gran batalla de ideas y la gran construcción de hegemonía cultural se produce en el gobierno de Pinochet, particularmente en el ámbito económico. O sea, si tú miras hacia dónde iba Chile iba hacia el socialismo, en cualquiera de sus versiones, demócrata cristiana o unidad popular. Y después del 11 de septiembre de 73, cuando asume el gobierno de las Fuerzas Armadas, no tiene una orientación económica clara. Y a los pocos días ya se empieza a redefinir un nuevo papel del Estado,
una nueva comprensión de la propiedad privada sobre los medios de producción, y después vienen las reformas que son apertura al comercio internacional, rebaja impositiva, fortalecimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción, cuidado de los equilibrios macroeconómicos, etcétera. Entonces, todo eso, que al principio solo lo sostenía el gobierno y algunos asesores, termina siendo hegemónico, y la concertación mantiene todo eso. O sea, las reformas de la concertación no tocan ninguno de esos criterios fundamentales del orden económico. El segundo gran triunfo hegemónico, que para mí habla de una claridad a la hora de gobernar que hoy día incluso se extraña. O sea, la parte ideológica, tomando en cuenta que los tipos que llegaron ahí fueron directamente afectados por esa dictadura que impuso esa idea, lograron dejar esa pasión política ideológica de lado e ir en busca finalmente de otro tipo de cuestiones que eran más urgentes, como la superación de la pobreza, etcétera, etcétera. Porque además el sistema económico les daba un crecimiento tal que les permitía hacer las dos cosas. Entonces era valioso a partir de 1990. Y en el caso político, yo creo que se produjo un consenso universal. O sea, al final de los años 80 todos terminan queriendo la democracia. O sea, si uno de los problemas que tiene Chile en 1973 es que la democracia es desechada por distintos sectores políticos, en 1990 uno de los factores que fortalece la democracia es que todos parecen quererla, respetarla y promoverla. Entonces eso es muy relevante. Hoy día ha habido debate ideológico, ciertamente. El debate ideológico más importante se presentó en el seno de la Convención Constituyente, y eso realmente era la formación de un nuevo eje, de un nuevo marco institucional, que cambiaba no solo los últimos 50 años de vida del país, sino que los 200 años de vida republicana. Lo que pasa es que fue derrotado, y ahí tú tienes dos cosas que tienes que comprender. O tú haces los cambios por la fuerza, o lo haces por mayoría de votos. Aquí hubo una fuerza inicial, pero luego el proceso se canalizó institucionalmente y los votos se volvieron contra la Convención Constituyente. Es decir, la revolución constituyente fue derrotada en términos electorales, y eso no se preveía al momento que se gestó el proyecto. No, partieron con 80%. De hecho, yo tengo la sensación de que en los últimos 50 años ha habido dos grandes derrotas electorales acompañadas, muy, muy unidas por dos derrotas culturales. La primera, la que tú hacías alusión, que es que íbamos camino finalmente al socialismo, se quería la revolución a la chilena, con la empanada del vino tinto, etcétera, etcétera, pero finalmente la revolución viene de parte de la dictadura y nos cambian culturalmente. O sea, el neoliberalismo, yo siento que penetró finalmente a la población chilena. Y un ejemplo bien claro de eso es cuando viene todo este tema de los retiros. La gente se dio cuenta que efectivamente la plata era de ellos, que la plata les pertenecía a ellos. Y yo creo que el neoliberalismo, que finalmente más que no es económico, es un tema cultural y de ideas, se vio reflejado esos 17 años de intenso, bueno, no sé si los 17 años, pero los últimos por lo menos 10 años de intenso neoliberalismo en Chile. Y la segunda gran derrota tiene que ver con la Convención Constituyente, cuando nuevamente nos quisieron llevar hacia la izquierda, con proyectos refundacionales, con proyectos que no le hacían sentido a la tradición y a idiosincrasia de las familias chilenas, y la gente a través de los votos terminó resistiéndose. Sí, tienes razón. Yo creo que lo que se impone a partir del 11 de septiembre del 73 es una revolución o una contrarrevolución, depende cómo lo interpretemos. Y en ese caso es una revolución que podríamos llamar liberal, es una revolución de un sistema económico de libertad, de libre empresa, pero que se expresa en muchos otros ámbitos de la sociedad. O sea, el principio de subsidiariedad que algunos hablaban que se aplica en el ámbito económico, se aplica en los diversos ámbitos de la vida social, en la seguridad social, en la salud, en la educación. Porque tú lo que nombras de los retiros del 10% es muy tardío. Pero si tú miras, por ejemplo, en los años en que entre los años 2006 y 2011, o sea, entre la revolución de los pingüinos y las marchas universitarias, se produjo un hito que pocos han relevado. Es que se produce que por primera vez en la historia de Chile hay más gente en la educación particular subvencionada que en la educación que en la educación municipal o estatal. Es decir, mientras hay marchas legítimas, pero también ideologizadas por fortalecer la educación estatal,
los papás están decidiendo por la educación privada de su hijo. Y eso es un cambio cultural que precede al que tú manifestabas del retiro del 10%, y que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, no tiene nada que ver con eso, sino con una opción de los padres de decir qué es lo mejor que le puedo dejar a mis hijos de acuerdo a como yo lo veo. Con toda la libertad que tengo, como lo decían los políticos, los empresarios, los deportistas, ¿cómo puedo yo dejarle una mejor educación a su hijo? Bueno, eso cambia justo entre dos rebeliones estudiantiles que son muy relevantes. Entonces ese cambio cultural se estaba produciendo antes. Lo que pasa es que tiene una manifestación electoral el 4 de septiembre de 2022, porque había una agresión o una revolución constituyente que era muy profunda y que estaba a punto de ser exitosa. Hoy en día, y con esto quiero cerrar esta primera parte, Alejandro. Hoy en día yo al principio del programa decía que distingo tres derechas, la del Partido Republicano, la de Chile Vamos, interpretada de una u otra manera como una derecha más tradicional en Chile y una populista como la del PDG. Históricamente en Chile siempre existió el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Hubo otras manifestaciones similares de derechas en Chile, Sí. aparte de las clásicas como conservadora y liberal? Sí, cuando tú miras esto, es bueno mirar ¿Y a dónde respondían? es bueno mirar las dos grandes reuniones de la derecha. La primera fue en 1966, cuando se une el Partido Nacional. ¿Qué une el Partido Nacional? Une cuatro fuerzas: el Partido Conservador, el Partido Liberal, Acción Nacional de Jorge Prat Echaurren, que son nacionalistas, y grupos independientes. Es decir, eso es la derecha en general históricamente. ¿Qué se une en 1987 cuando se funda Renovación Nacional? Bueno, ahí hay grupos gremialistas, o sea, de Jaime Guzmán, grupos nacionales del antiguo Partido Nacional, grupos del Frente Nacional del Trabajo, que tenían nacionalistas, pero también tenían social cristianos. O sea, ahí estaba William Thayer y Juan de Dios Carmona, que habían sido ministros demócratas cristianos de Frei Montalva. La Unión Nacional, que era una derecha entre nacional y liberal, de Andrea Lamán y Alberto Espira. Entonces, y había radicales anticomunistas. Entonces, si tú miras lo que son las derechas, tiene distintas variantes. A 1973, cuando competía el Partido Nacional, también había un grupo chico que se llamaba Democracia Radical. Piensa tú que ahí está Julio Durán, candidato del 64. Estaba en esa afiliación intelectual Gabriel González Videla, el presidente del 46 al 52. González Videla no tiene nada de conservador, no tiene nada de liberal, no tiene nada de social cristiano. Es un radical hecho y derecho, pero radical anticomunista. Y eso lo ubica en la derecha. Entonces, las derechas son muy plurales, y por eso cuando tú dices tres, lo dices correctamente, pero también haces una simplificación, porque uno podría decir, ya, entiendo que aquí esté el Partido de la Gente y entiendo que aquí esté Republicano, pero me vas a decir que Bópoli es igual que la UDI, por supuesto que no son iguales. Entonces ahí tú podrías distinguir dos más. ¿Y Renovación Nacional es igual que Bópoli y que la UDI? Tampoco. Como que tiene de los dos. Pero Renovación Nacional. Pero es distinto. Pero Renovación Nacional para mí es la derecha que tiene todo lo que no está en la UDI y en Bópoli. Tiene social cristianos, tiene nacionalistas, tiene grupos agrarios, tiene grupos radicales anticomunistas. O sea, es una cuestión más general, más heterogénea, que es parte de su riqueza y parte de su dificultad en la administración. Así es. Oye, vamos entonces a estos hitos que se dan también durante el mes de mayo, caminando, ¿no es cierto?, hace 11 de septiembre de 1973. Yo anticipaba la presidencia de Patricio Aylwin en el PDC y la de Eduardo Frei Montalva en la presidencia del Senado. ¿Por qué tú marcas esos dos hitos como precedente, ¿no es cierto?, para iniciar la conversación? A mí me parece que en 1970, cuando asume el gobierno de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana es un partido que legítimamente se plantea como espectador del proceso. O sea, no se suma a la Unidad Popular, pero tampoco es un grupo opositor a la Unidad Popular. El año 71, cuando asesina a Edmundo Pérez Sujovic, primero, tema que tú conoces muy bien, por la Vanguardia Organizada del Pueblo, y en diciembre, cuando se va Fidel Castro, la Democracia Cristiana ya tiene una postura distinta. Tiene la sensación
de que el gobierno ampara la violencia y que está avanzando con un claro sesgo totalitario. Y en ese esquema se vuelca la oposición en el año 72, que se inicia con acusación constitucional contra José Toá. ¿Cómo se cierra el tema? Bueno, se cierra con que terminan alineados con el Partido Nacional en las elecciones de marzo del 73 en la Confederación Democrática. ¿Qué pasa en mayo? Frey ha vuelto a la política, pero Frey ha planteado que él vuelve a la política para derrotar a la Unidad Popular. Plantea la elección de marzo como un plebiscito a la gestión del gobierno y, junto con Renán Fuentealba, propone la rectificación democrática. Pero la base demócrata cristiana entiende que Renán Fuentealba está más hacia la izquierda, entonces quiere una oposición más dura. Y eso es lo que representa Patricio Aylwin en la elección de mayo. De hecho, la tesis... del lote, hay que ubicar a Patricio Aylwin en el lote más conservador de la democracia cristiana. Claro, en el lote freísta, más de derecha o más conservador, si le queremos llamar así. Y lo que hace Patricio Aylwin es tener una tesis muy impresionante. No dejar pasar una al gobierno. O sea, cuando así como el gobierno plantea el Partido Socialista avanzar sin transar, la de Aylwin podría resumirse: parar al gobierno sin transar. Esa es más o menos la tesis. Y en ese sentido me parece que es una marca decisiva para lo que van a ser los últimos 3 o 4 meses de la Unidad Popular. O sea, es la incapacidad del sistema político de resolver por una vía democrática o pacífica un conflicto que había llegado a la polarización máxima en 1973. Dos cosas, Alejandro. Si ubicamos en el ala freísta a Frey y Patricio Aylwin, hay que entender entonces que ellos estuvieron alejados de la candidatura de Radomiro Tomic, que ya hemos dicho que tenía un programa de gobierno similar al de la Unidad Popular. Y también si pasa algo distinto con Frey desde el 64 hasta el 73, porque a muchos nos da la impresión de que el gobierno de Frey fue un gobierno progresista dentro del mundo político. Las dos cosas están relacionadas. El gobierno de Frey fue un gobierno que tuvo mucho respaldo popular, pero dentro del Partido Demócrata Cristiano generó una división que se acentuó en 1967, particularmente en la juventud. Muchos de los dirigentes jóvenes de la democracia cristiana eran marxistas y demócratas cristianos, lo cual ciertamente era una contradicción en esos años. Hay dos grupos en la democracia cristiana que son muy relevantes, que son los rebeldes y los terceristas. Ambos terminan marchándose de alguna manera del partido. Los rebeldes fundan el MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, y los terceristas, tardíamente el año 71, forman la izquierda cristiana. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que los sectores más izquierdistas se van de la democracia cristiana, pero se pierde un puente entre la democracia cristiana y la Unidad Popular. ¿Qué es lo que eran estos grupos? Eran grupos que no estaban de acuerdo con Frey, pues eran grupos que miraban a Frey como un reformista solamente y no como un revolucionario. Lo dijo Tomic, y aquí lo vinculo a tu primera pregunta, lo dijo en 1970. Frey ha hecho un buen gobierno, pero no ha hecho la revolución. ¿Y cuál era la misión histórica de Frey? Hacer la revolución en libertad. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Frey fue un fracaso. O sea, un buen gobierno que no hace la revolución es un fracaso, porque era su único deber, hacer la revolución. Un status quo. Entonces, Frey tuvo muchas discusiones. Yo he tenido ocasión de leer las cartas recíprocas que se enviaban a propósito de la reforma agraria, y la verdad es que tenían una radical diferencia de interpretación sobre el proceso de reforma agraria del gobierno de Frei Montalva, que para Frey debería haber terminado con entrega de propiedad y para Tomic debería haber terminado con más socialización de la propiedad. Entonces había una dificultad muy, muy grande, y en la práctica, si uno mira cuál es el principal activo que podría haber tenido Tomic en 1970, a mí me parece que ser continuador de Frey. Frey era el principal activo de la democracia cristiana y Tomic se distancia, prefiere mantener una lejanía hacia Frey, lo que yo creo que termina perjudicando a su propia postulación. Lo último, también conversamos de esta histórica, y que siempre se hace mucha mención, de este histórico, voy a decir, y ojo la palabra que voy a usar, pronunciamiento de la Cámara de Diputados respecto a la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. ¿Y por qué digo pronunciamiento? Porque finalmente no es la institucionalidad de la Cámara, sino que es un grupo importante y mayoritario de diputados que se hacen presentes finalmente con este sesgo. Pero no hay un pronunciamiento oficial de la Cámara de Diputados, algo que siempre como que al final termina siendo motivo de discusión.
No, yo creo que es una declaración oficial. O sea, lo que hay ahí es una declaración de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que lo podemos hablar más largo en agosto. Pero es una declaración oficial aprobada por la mayoría de la Cámara, y el oficio respectivo va firmado por el presidente de la Cámara, no va firmado por un grupo de diputados sueltos. Va firmado por Luis Pareto, presidente de la Cámara de Diputados, en un documento que revisó Patricio Elwin en su minuto con uno de los autores, que era Claudio Rego Vicuña, y la discusión en la Cámara es una discusión muy potente en términos ideológicos y muy potente desde el punto de vista visceral. Y lo que hace la Cámara de Diputados, en dos palabras, es decir, el gobierno ha violado flagrantemente la Constitución y las leyes en dos aspectos fundamentales: los derechos de las personas y las libertades personales, y el principio de separación de poderes. Y no lo ha hecho por casualidad, lo ha hecho porque busca conquistar el poder total, tiene un objetivo totalitario. Y por eso representa a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas, porque este era el Gabinete de Seguridad Nacional, este grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, y les pide a dichos ministros miembros de las Fuerzas Armadas que pongan fin a las situaciones de hecho referidas. El presidente Allende, intuitivamente, inteligentemente, interpreta esto como un llamado a un golpe de Estado. Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad Católica, profesor también de la Universidad San Sebastián, director de formación de República. Qué gusto, qué agrado. Nos faltó programa como siempre. Nos veremos el próximo mes, pues, don Jorge. Nosotros, Luis Fraile, hacemos una pausa en Chile Público y volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta en esta tribuna popular conocida como Chile Público, con municipios-por-chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Haga usted como el diputado Guzmán, haga usted como el diputado Melo, porque ellos descargaron la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil, en tu celular ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas el listo con la app de Agricultura, siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Vía Zoom, entonces vamos a partir primero saludando a Jorge Guzmán, diputado por el Maule. Diputado, bienvenido una vez más aquí a Chile Público. Muy buenas tardes, Jorge, gusto de saludarte. También saludar a Daniel y, bueno, desde el Maule, felices de compartir esta conversación. Y aquí en estudio, si usted nos está viendo por Zapping TV, canal 182, también a través de YouTube Live, Daniel Melo, diputado, Distrito 13, ¿no? Sí. Distrito 13, bienvenido también aquí a Chile Público. Hola Jorge, gracias por la invitación y saludar a mi colega Jorge Guzmán. Fíjense que hemos tenido harto como papá, hijo que ha venido al programa. Los días martes siempre está panelista estable Marco Antonio Enríquez Ominami. Cuando falla, llamamos a su papá. Llamamos a Carlos Ominami y hablan igual, pero igual, y hacen la misma tontera y se ponen así, y revuelve la lengua y el peinado, que Carlos ya tiene menos pelo. Ha venido también, ¿quién fue el otro que vino? Bueno, tu señor padre, Sadi Melo, lo tuvimos hace como un mes y medio a propósito de las elecciones de consejero constituyente, los días lunes, con nuestros panelistas estables, Johnny Carrasco, Felipe Alessandri. Diputado, entró y también era como ver a su señor padre. Así que, bueno, lo que se hereda no se hurta. Sí, pues bueno, es algo que nos persigue de toda la vida, la verdad. Bueno, y orgulloso también de poder seguir el camino de servicio público de mi viejo. ¿Usted se parece, diputado Guzmán, cuando habla, cuando gesticula a su señor padre? Yo no los conozco, sí. A su señor padre, a su señora madre. ¿Le han dicho? Oye, sí, yo creo que uno siempre tiene algo de sus papás en los gestos, en la actitud, en la forma. Uno no lo nota, pero otras personas te lo hacen ver y te dicen, oye, eres igual a tu papá cuando decía esto, otro. La verdad que yo tengo además una herencia ahí familiar. Mi abuelo Jorge Guzmán Sepúlveda, mi padre Jorge Guzmán Weston, y a mí me toca Jorge Guzmán Cepeda. Así que, además del nombre, creo que hay algunos gestos y algunas actitudes que son muy parecidas con mi papá y también con mi mamá. Así que yo creo que uno eso lo lleva siempre. Gran nombre que compartimos aquí con el diputado Guzmán. Oye, en off, ustedes me decían que además comparten comisión, que es la de, diputado Melo. Personas mayores y discapacidad, los días martes
desde las 5 de la tarde en adelante. Así que si nos podrían, no estaba en la pauta, pero si, como aprovechando que comparten la comisión, si nos podrían poner un poquito al día en qué está esa importante comisión. Mira, estamos viendo dos proyectos de ley, la verdad. El primero sobre cómo avanzamos en mejorar la política de inclusión laboral. Es una ley que fue aprobada por allá en el año 2017. A mí me tocó impulsarla en pleno gobierno de la presidenta Bachelet, la Comisión de Desarrollo Social. Y hoy día estamos mirando la posibilidad de poder aumentar de un 1% a un 2%, ¿ya? Y que esta ley efectivamente permita poder avanzar en una materia tan importante como es que las personas con discapacidad ingresen al mundo laboral, al mundo del trabajo. Estamos en ese ámbito. Y el segundo, Jorge, si no me equivoco, estamos trabajando de manera muy transversal también el proyecto que crea la Defensoría de las Personas Mayores. Excelente. O sea, dígame, diputado. Envejecimiento digno, activo y saludable es un proyecto que viene de la administración del presidente Sebastián Piñera y que hoy día el presidente Boric, a través de Senama, también le están dando un impulso y también entraría en la comisión prontamente. Y como comisión, ahí junto con Daniel, estamos tratando de impulsar una solicitud al Ejecutivo de justamente crear la Defensoría de las Personas Mayores, que es un poquito más ambicioso, pero no por eso menos importante y necesario para Chile. Oye, ¿y han votado igual o han votado uno rojo y uno azul? Yo tengo la impresión de que estas temáticas que son muy transversales, la verdad que concitan el apoyo con harta unidad respecto a estos temas, ¿verdad? Yo tengo esa convicción en lo concreto. Y creo que con Jorge además compartimos esos mismos principios y valores respecto a la necesidad de que el país avance en materia de derechos para las personas mayores, pero también en una sociedad inclusiva que no deje atrás a nadie en la carrera, ¿cierto?, de la vida. Estupendo. Ya. Vamos entonces a entrar en materia, estimados diputados. Lo primero que quiero partir preguntándoles tiene que ver con todo lo que está sucediendo a propósito del tema de las ISAPRES. ¿Ah? Voy a hacer un breve contexto, incluso me la voy a jugar con una opinión. Y es que, más allá, yo no soy fan de la ISAPRE. Quiero partir diciendo yo, cada vez que me tengo que ir a hacer algo, no tiene código. Nunca tiene código y en verdad uno mira para el cielo y cuenta hasta 10, etcétera, etcétera. Pero no me cabe duda de que hacer al Estado que se haga cargo de 3,5 millones de personas es también imposible. Absolutamente imposible. Y sería no solamente un perjuicio para las 3,5 millones de personas que están en ISAPRE y las tantas más que estando en FONASA se atienden en organismos privados, sino que también sería un perjuicio para las personas que se atienden solo en el mundo público, que les vengan a recargar aún más el ya sobre recargado sistema. Por otro lado, creo que es impresentable una especie de salvataje. A mí por lo menos no me parecería justo, pero tampoco siento que se pueden dejar caer. ¿Ah? Y lo que no creo tiene discusión es que si un tribunal de la máxima instancia en Chile emite un fallo, bueno, me podrá gustar, no gustar. En general los fallos yo entiendo que no se comentan, sino que se acatan. Por lo tanto, hay ahí también un tema. Entonces, yo creo que para el gobierno, pero sobre todo para las personas, están en un dilema y en un zapato chino bien duro. Salía, de hecho yo estoy en esa ISAPRE que salía que era la más complicada de todas en este momento. El problema que se generaría con las preexistencias, o sea, una persona que sacaba la ISAPRE de la Cruz, ¿ah? Y una persona con preexistencia no la recibe ninguna otra ISAPRE. Entonces, ¿cómo poder armonizar finalmente todos estos factores? Se ha hablado de que en vez de 6 meses, a lo mejor paguen en un año y medio. Se ha hablado de que a lo mejor la ISAPRE a las personas les den nuevas coberturas. Se ha hablado de que sean pequeños accionistas de las mismas ISAPRES, pero todavía no termina de salir humo blanco. Y no veo tampoco a la Asociación de Aseguradoras entregando llanamente soluciones, ¿no es cierto?, a conversar. Y ojo, y además tengo profunda desconfianza del gobierno, en el sentido que tengo clarísimo que en términos ideológicos, porque lo mío es como, a mí no me simpatiza mucho la ISAPRE, y lo digo por temas más bien prácticos, pero al gobierno no las quiere en términos ideológicos,
Entonces, tengo cierta desconfianza de que el gobierno o un sector del gobierno, básicamente a prueba de dignidad, se incline por tal vez dejar caer un par de ISAPRES, no creo que el sistema completo, pero al menos un par de ISAPRES, estrictamente por un tema ideológico, aprovechándose, entre comillas, de esta de la complicación y del mismo fallo, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema. Parto con usted, diputado Guzmán. Bien, yo, Jorge, bueno, muchas de tus aprensiones las comparto. Y creo que me quedo con la última parte. Yo creo que justamente lo que no debe ser prioritario, lo que no debe llevarse el centro de atención en esta discusión, justamente tiene que ser el sello o el sesgo ideológico que puedan tener, en este caso, el gobierno o eventualmente algunos parlamentarios. Este problema se genera también por una falta del Estado, una falta en cuanto a la fiscalización, a la superintendencia, que debió, en definitiva, hacerse cargo mucho antes de esta situación. Y por tanto, al Estado también le juega un rol, que es el rol de cómo hacemos que se cumpla un fallo judicial que debe cumplirse, pero también garantizando y poniendo en el centro de las soluciones a los ciudadanos. Acá tenemos efectivamente cerca de 3,5 millones de personas que están en la duda de cómo van a poder abordar sus temas de salud. Y que el día de hoy yo he revisado una entrevista o unas palabras del expresidente Lago que justamente dan el clavo en lo que significa salirse de la ideología y entender que en un sistema de salud donde debemos preocuparnos de entregarle calidad, dignidad y oportunidad a las personas, tanto el sistema público como el sistema privado deben convivir. Entonces yo esperaría, y tomándome también de tus palabras, Jorge, que la solución que proponga el Estado primero se haga cargo de cumplir un fallo. Aquí tenemos un fallo, una sentencia judicial que debe cumplirse. Y segundo, de poner a las personas, a los usuarios, como lo más importante. Y no darse un gustito ideológico de cerrar, de eliminar, de cambiar el sistema de salud y llevarlo todo a lo público, porque creo que eso va a generar un colapso y va a entregar y va a seguir afectando más profundamente el sistema de salud que hoy día en Chile, nuestra salud pública, está totalmente dañada. Así que yo creo que aquí la ideología hay que dejarla de lado y buscar soluciones en beneficio de las personas. Agrego algo más, diputado Melo. Siento que durante la pandemia el sistema integrado que trabajó del sistema público y el sistema privado probó que es perfectamente posible no solamente convivir, sino que generar alta calidad y entrega de servicios a tiempo y eficiente a las personas, que finalmente yo imagino lo que uno busca. Sí, mira, lo primero, nosotros el día miércoles tuvimos una importante reunión en el Congreso con el superintendente, don Víctor Torres. ¿Ya? Estamos preocupados, la verdad, de este problema que existe para sobre más de 3,5 millones de personas. ¿Ya? Y si uno pudiera sacar algo limpio de esa conversación, bueno, lo primero es que los fallos de la Corte Suprema deben acatarse. ¿Ya? Yo creo que celebro que el diputado Guzmán esté a favor de aquello, ¿ya? Porque cuando uno mira el comportamiento que existe de la derecha, en el Senado al menos, bueno, hay un proyecto de ley que busca un verdadero portonazo, ¿no es cierto? Una impunidad para que las ISAPRES, la industria, no cumpla con este fallo, ¿ya? Entonces, celebro que al menos en la Cámara de Diputados existe una visión distinta, ¿ya? Y que, como se decía acá, los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Lo segundo es que yo creo que efectivamente tenemos que dar una salida equilibrada intermedia. El gobierno también está en eso, presentó una ley corta, se abrió la posibilidad de poder revisar esa misma propuesta buscando un equilibrio entre acatar el fallo, o sea, cumplirlo, pero también darle la posibilidad a las ISAPRES para que puedan hacer el camino de pago, pero manteniendo, ¿no es cierto?, la sostenibilidad del sistema, ¿ya? Porque yo creo que esto es de preocupación de todos. Aquí hay una falsa disputa entre aquellos que creen que uno puede buscar acá, darse un gustito de buscar la destrucción de las ISAPRES para avanzar un sistema nuevo. Yo creo que hay que avanzar es un sistema mixto y la verdad que en ese sentido, como tú bien lo planteabas... ¿Usted descarta de plano que no hay ninguna ideología de parte de la Prueba de Dignidad que esté interesada en terminar con la ISAPRE? Yo al menos la conversación que tuvimos con el superintendente y las conversaciones en el Parlamento, no existe eso. Existe sí la preocupación de que el sistema tenga sostenibilidad en el tiempo, ¿ya? Porque acá estamos hablando de 3,5 millones de personas, ¿ya? Que con esfuerzo, que con trabajo han buscado, ¿no es cierto?, mejores soluciones a los temas de salud para sus familias. Entonces, yo creo que el rol del gobierno en este sentido lo quiero valorar y lo quiero reconocer.
Ahora bien, en pandemia tú hacías un ejemplo, ¿no es cierto?, que funcionó el sistema de manera integrada. Yo creo que en pandemia lo que ocurre a propósito de todo el proceso de vacunación es que por primera vez asistimos a un ejemplo de lo que sería un derecho universal, ¿ya? Independiente de la condición socioeconómica o de Nadie ingresos. preguntó cuánta plata tenía, No, ni no, si era Luxich, si era González. a nadie. Vacunas para todos. Para todos, pero una cosa más importante, y esto es una cosa que lo conversamos en mi distrito cuando me toca recorrer con vecinos del bosque, no sé, de la cisterna. Yo les pregunto, pero ¿ustedes se imaginan si le hubiesen preguntado su registro social de hogares para si era posible o no que se vacunaran? Bueno, eso no ocurrió. Entonces, es posible pensar un sistema integrado que permita garantizar este derecho universal con calidad, como se ha dicho acá, con oportunidades para todos y para todos. Yo creo que las ISAPRES tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema y hay que buscar una salida intermedia que permita que se pague, pero que además el sistema tenga sostenibilidad. La discusión de fondo del modelo o del sistema de salud para el país, yo creo que no hay que darlo en torno a esta contingencia. Hay que darlo, sí, pero no en esta contingencia porque es una cosa muy problemática. Diputado Guzmán, usted... Sí. Me quiero hacer cargo de algunas cositas que señala Daniel y que yo creo que Daniel justamente representa a ese sector del gobierno que está abierto al diálogo, a encontrar soluciones, a buscar alternativas, que no busca la lucha ideológica en temas contingentes e importantes como este, pero no representa a otro sector del gobierno que justamente busca lo contrario, que busca correr trinchera y bandera ideológica en esta discusión. El gobierno en su proyecto inicial, para hacerse cargo de este problema, en definitiva, y lo han dicho los expertos, liquidaba a las ISAPRES dentro del sistema de salud. Por tanto, ahora es la ministra Carolina Toá, con quien podré tener profundas diferencias en materia de seguridad, quien dijo que el gobierno estaba abierto a buscar una solución que en definitiva hiciera convivir al sistema de la ISAPRES, pero también el cumplimiento de una sentencia judicial. Entonces, yo creo que nuevamente estamos en presencia, estamos siendo testigos de las dos almas del gobierno que se disputan en definitiva, una con mayor certeza, con mayor claridad, con mayor realidad, y otra que insiste en ese juego más utópico, más rupturista y poco de diálogo y consenso. Yo comparto con lo señalado con Daniel. De hecho, nosotros desde Bópoli hablamos también de un seguro único de salud cuando fue candidato Ignacio Briones, que tiene que ver con cómo hacemos convivir o cómo mejoramos nuestro sistema de salud, pero esa discusión tan importante y relevante para Chile no podemos someterla hoy día, y sobre todo condicionando la salud de más de 3,5 millones de chilenos que eventualmente se podrían ver afectados, y no solamente ellos, porque si esos chilenos se ven perjudicados por el cierre o por el colapso del sistema de ISAPRES, van a ser los 18 millones de chilenos los que vamos a ver las consecuencias de una salud pública hoy día que claramente no se hace cargo de los problemas. Yo, muy breve, Jorge, vengo recientemente tomando un tema acá en Talca particularmente, donde en el hospital de Talca tuvieron una persona con el trastorno del espectro del autismo, ley que tramitamos junto a Daniel en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, que lo tuvieron más de 16 horas sentado o hospitalizado en 3 sillas plásticas, viendo el sufrimiento de sus padres para una persona que tiene la condición del espectro del autismo. Y esa es la realidad de la gran mayoría de los hospitales públicos en Chile, que en definitiva no tienen la capacidad para poder atender de buena forma a las personas. Si a eso le sumamos el colapso del sistema privado, créeme que esto es el peor de los mundos en temas de salud. Yo tengo la impresión, después de escucharlos a ambos, que por supuesto, más allá de las buenas intenciones y la disponibilidad, aquí pareciera ser que la gran diferencia entre el diputado Melo y usted, diputado Guzmán, tiene que ver un poco con la interpretación que hacen respecto de Apruebo Dignidad, que lamentablemente no están además en el panel. Porque yo le pregunté directamente al diputado Melo y él dice, no, yo descarto de plano cualquier tipo de ideología de parte de Apruebo Dignidad. En cambio, usted lo vuelve a aseverar, diputado Guzmán. Sí. Y no solo lo asevero, si yo creo que uno le pregunta a los parlamentarios del Frente Amplio, del Partido Comunista, le van a decir que esta es la oportunidad para que se termine el sistema de ISAPRES en Chile. Y creo que si son honestos lo van a decir así. Pero posteriormente es el gobierno, a través de sus fuerzas más moderadas, del socialismo democrático y de lo que representa Daniel Melo en el Congreso, quienes les van a decir, a ver, párese un poquito muchachos, aquí hay que conversar, hay que dialogar, y hay que poner a las personas en el centro. Y yo creo que aquí lo que pasa es que muchas veces nos desviamos de a quién estamos afectando y cómo estamos perjudicando. Insisto, son dos sistemas que tienen que convivir y que en definitiva en ningún caso debemos buscar el incumplimiento de una sentencia judicial, pero sí debemos hacernos cargo desde lo público de poder entregar alternativas de solución a un problema que lo requiere. Diputado Melo.
Sí, yo me quiero quedar con la opinión que emitió el presidente de la República, la verdad, durante esta jornada. Y él, al igual que la ministra del Interior, Carolina Toá, fue muy claro: acatar el fallo y generar condiciones para que el sistema de las ISAPRES no colapse y tengamos una salida que permita equilibrar ambas cosas. Por lo tanto, mire, más allá de divisiones particulares que puedan tener uno u otro grupo al interior del gobierno, acá lo más relevante es que el presidente, quien es la persona, el mandatario que ejerce, ¿no es cierto?, su liderazgo, me quedo con eso yo, la verdad. Y en eso ha sido él muy claro. Daniel, pero no fue automática la respuesta, porque la primera respuesta del Ministerio de Salud, con la ley que ingresó, liquidaba a las ISAPRES. Después de que hay una arremetida del Senado que justamente tensiona la situación, el gobierno dice: estamos abiertos a encontrar soluciones. Pero así como pasó en salud, también ha pasado en otros temas donde la posición del gobierno ha debido mesurarse en atención a la reacción que tiene la oposición en conjunto, incluso con parlamentarios del oficialismo. Sí, la verdad es que efectivamente uno puede ir cambiando en el tiempo. O sea, que la política también se trata de eso, ¿no? De poder escuchar a distintas visiones, de poder integrarlas y en definitiva de poder tener visiones que permitan salir de los problemas. Yo la verdad que no comulgo con ideas dogmáticas ni con el enamoramiento de las ideas propias, sino que para eso mismo es el debate público. Yo tengo la impresión de que en eso el presidente ha tenido la capacidad de poder escuchar, de poder ir integrando, ¿cierto?, las distintas miradas y visiones, sobre todo en un tema tan urgente como el acceso a la salud. Y en ese sentido yo creo que el gobierno ha sido muy claro, ¿ya? Mire, hay una interpretación, una la que tiene el diputado Guzmán en términos de que se buscó liquidar las ISAPRES. Yo creo que eso no es así. Pero pues bien, desarrollado el debate, hoy día tenemos una opinión que incorpora, ¿no es cierto?, una determinada visión para poder darle sostenibilidad a las salidas de la ISAPRES. El punto es que la industria, independiente de estas visiones que se han ido moderando y buscando acuerdos, siguen afirmando de que si esto sigue así, de aquí al mes de septiembre de este año va a entrar en una bancarrota. Yo la verdad es que uno esperaría una respuesta distinta, ¿ya? Que primero es buscar la sostenibilidad del sistema, pero además acatar los fallos de la justicia. Aquí nadie puede estar por sobre un fallo tan importante como el de la Corte Suprema, la verdad. Ambos han hablado de la viabilidad, ambos han hablado de una solución mixta, siempre respetando el fallo de la Corte Suprema, que yo creo que es el piso, ¿no es cierto?, para conversar dentro de las reglas del Estado de Derecho. ¿Me podrían ser un poco más concretos y decir cuáles creen ustedes que son esa solución intermedia? Porque yo planteé un poco lo que ha aparecido en la prensa, que tiene que ver con alargar la cantidad de tiempo para devolver la plata, que tiene que ver con sumar a los cotizantes como pequeños accionistas y otras, ¿no es cierto? Pero ustedes que están más en la discusión, ¿cuáles son esas soluciones intermedias a los cuales tal vez podríamos llegar? A ver, yo no me quiero hacer cargo directamente de la solución porque la verdad que requiere un cierto análisis más profundo. Entiendo que Daniel tampoco participa en la Comisión de Salud, donde estos temas se ha escuchado a los distintos participantes o referentes en la materia. Pero yo creo que la línea de solución tiene que ir, en primera parte, por dar cumplimiento a una resolución judicial, que eventualmente puede tener distintas formas de cumplimiento, que también entendamos que aquí hay un perjuicio que va a afectar a 3,5 millones de usuarios, por tanto hay que ver cómo le damos viabilidad al sistema en conjunto, que le damos una fórmula o una alternativa de cumplimiento y que también nos permita avanzar en un sistema de salud donde el sector privado conviva directamente con el sector público. Por ahí, insisto, nosotros lo planteamos como Evópoli cuando se dio la discusión presidencial junto con Ignacio Briones, la posibilidad de tener un seguro único de salud y un sistema único de salud. Yo creo que esa pelea que es un poquito más compleja, hay que conversarla, hay que dialogarla, pero hoy día las soluciones están en manos del Ministerio de Salud, que además tiene facultades exclusivas por parte del presidente de la República para legislar en algunas materias, y ver cómo, insisto, damos esta viabilidad. Es un tema de verdad que tiene ciertos aspectos sumamente técnicos donde puede que se haga más complejo una solución o una vía de solución, pero insisto, hay que darle viabilidad al sistema en conjunto con cumplimiento del fallo y las sentencias judiciales. Estimados, nos queda poquito tiempo porque nos metimos en este importante tema. Preguntar un poco, ambos están en lugares que
son bien distintos territorialmente. Usted, diputado Melo, es del distrito 13, Santiago Sur. Corríjame, El Bosque, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Miguel. Y Los Espejos. Y Los Espejos. Me faltaron los amigos me faltó uno, y Luis Fraile se enoja. Y acá el diputado Guzmán por el Maule, Talca, Curicó, no Londres. Talca, Curicó, sus 19 comunas. Y la otra 19, imposible que me la sepa. Pero a ver, alguna. Villa Alegre, ¿sí? ¿Está bien eso, no? Villa Alegre, nos fuimos al Maule Sur. Acá Villa tenemos Alegre. desde Constitución, Empedrado, Talca, Pelarco, San Rafael, y nos vamos ya al Maule Norte, Curicó, Teno, Romeral, Sagrada Familia. Tal cual. Son algunos de las 19. Y bueno, hago este paralelo porque, si bien es cierto, la seguridad es un tema que cruza todo Chile, se vive de manera completamente distinta territorialmente. A veces uno tiene la impresión de que en sectores más rurales, como los que representa el diputado Guzmán, puede que esté la delincuencia más aplanada o que sea menos violenta, etcétera. Ya nos va a contar. Y por otro lado, claro, usted está en comunas bien populares de Santiago Sur, muchas de ellas incluso vulnerables. En algún momento incluso se ha pedido estado de excepción para Santiago Sur. Y esta semana tuvimos un poco la opinión, o más bien las respuestas a la interpelación del diputado Longton de la ministra del Interior, Carolina Toá, la cual se ha alabado, o por lo menos ha destacado cierta capacidad política desde su llegada al gobierno, pero se sigue bastante al debe en materia de seguridad. Entonces, preguntarles muy brevemente, diputado Guzmán, ¿qué le pareció finalmente esta interpelación y si pudo sacar algo limpio de la misma? Sí, bueno, primero nosotros compartimos que hoy día vivimos una crisis de seguridad sin precedentes y creemos, y yo en lo personal creo que la interpelación es un instrumento constitucional que nos permite buscar respuestas y un control en el poder ejecutivo respecto a las decisiones que se han tomado. De verdad que pareciera que la interpretación se pone en una especie de balanza entre quién pregunta, quién responde mejor, quién tiene más astucia política, y yo me quedo con lo de fondo, no con la forma. Yo creo que la interpelación es un instrumento necesario del Poder Legislativo para saber qué está haciendo o cómo se está enfrentando un determinado problema por parte del Poder Ejecutivo. Y la verdad que yo me quedo con hartos temas puntuales que se plantearon en la interpelación, pero creo que políticamente hay dos temas que son muy relevantes. Uno, que hay un reconocimiento expreso de la ministra del Interior de la existencia de terrorismo en la macrozona sur. Y eso fue consultado, fue ratificado y la ministra finalmente lo reconoce. Dice, en Chile tenemos terrorismo, y eso es importante. Y una segunda consideración también, referente a la primera, es que la ministra dice, la ley antiterrorista que tenemos en Chile no permite llegar a una buena calificación jurídica de estas conductas terroristas, ¿ya? Y ahí es donde nosotros también desde el Poder Legislativo tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Hace mucho tiempo que se viene hablando de actualizar y mejorar la ley antiterrorista en Chile, porque es demasiado subjetiva la posibilidad de calificar el hecho como hecho terrorista. Entonces, hoy día esa ley no está acorde a las circunstancias y por tanto no tenemos condenado en el país por conductas terroristas que eventualmente pueden ser calificadas de ese tipo. Yo creo que lo que pasó en el molino, en el sur, el molino Clormont, claramente era una conducta terrorista. Entonces, y no fueron condenados ni formalizados por esos hechos en esa forma. Entonces aquí tenemos, Jorge, una interpelación de la cual sí podemos reconocer y recoger aspectos importantes y de los cuales nosotros tenemos que avanzar desde lo legislativo. Así que yo valido el instrumento y también valido tanto al que interpeló como a la interpelada en cuanto a su respuesta. Creo que la interpelación sirvió al gobierno, y en particular al Ministerio del Interior y la ministra, para dar cuenta de todo lo que ha hecho el gobierno estos últimos años en materia de seguridad. No solo en la agenda legislativa, que hay un acuerdo de por medio más de 30 proyectos de ley, sino que también en las medidas administrativas, el refuerzo a la labor policial, carabinero, la posibilidad de poder traspasar más atribuciones, ¿no es cierto? Toda la política en materia de crimen organizado, el plan Calle Sin Violencia. Yo la verdad que quiero reconocer al gobierno, de las 6 comunas de mi distrito hay 5 que están en el plan, 4 que están en el plan, y nos faltó una solamente, que es Pedro Aguirre Cerda. Ya nosotros le hemos solicitado al Ejecutivo, la verdad,
Dicen que Pedro Aguirre Cerda quedó fuera por la baja entre comillas, cantidad de homicidios. De homicidios, claro. Pero uno esperaría que es como proporcional a la población, ¿no? No, la verdad es que según los indicadores, los criterios del gobierno, tiene que saber una media, un promedio, y está bajo ese promedio, ¿ya? Pero la opinión pública conoce todos los hechos que han habido de connotación pública, una balacera, los narcofunerales, policías que han sido asesinados. Hay un problema concreto ahí de crimen organizado que está instalado en el sector sur de Santiago y que hay que combatirlo. Nosotros le pedimos al gobierno, porque mira, en el contexto de la semana pasada, hubo una sesión especial en el Congreso, lo que hicimos nosotros fue solicitarle, conjunto con el alcalde Pedro Aguirre Cerda, con Luis Astudillo, con quien hemos trabajado mucho durante este tiempo, le pedimos al Ministerio del Interior un plan, medidas concretas, ¿ah?, especiales para Pedro Aguirre Cerda, para combatir los hechos que hay de violencia. Y bueno, estamos a la espera que se nos entreguen las propuestas de parte del gobierno, ¿ya?, porque queremos avanzar hacia allá. Me tocó presentar un proyecto de ley, quisiera recordarlo, hace un par de semanas atrás, en compañía con la diputada Daniela Chicardini, por ejemplo, para restringir la realización de los funerales de alta peligrosidad, ¿no es cierto?, los funerales narcos. Son medidas concretas, que avanzan hacia establecer mayores niveles de seguridad, porque creemos que la seguridad es un derecho, para los socialistas al menos es así, y tenemos que trabajar todos de manera unida, sin trinchera política, para poder en definitiva brindarle a la comunidad, a las familias, paz, tranquilidad, y que en definitiva, bueno, podamos tener un mejor país, porque en definitiva los hechos que hemos venido viendo no nos satisfacen a nadie. Es lo que queremos todos. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y la app de Radio Agricultura. Diputado Guzmán, gracias por esta noche aquí en Chile Público. Oye, muchas gracias a ti, Jorge, gracias a Daniel. Me quedo con algo, sí. Plan Calle Sin Violencia en el Maule no consideraba ni una comuna. Tuvimos que gritar para que nos consideraran al menos la capital regional. Pero tenemos situaciones problemáticas en Curicó, Talca y comunas aledañas, que es la movilidad del delito. Así que ahí tengo algunas apreciaciones con el Plan Calle Sin Violencia. Nos faltó tiempo. Gracias por la oportunidad. Sí. Vamos a invitarle un bloque. Ayer la medida importante del royalty, yo creo que una gran noticia para todos los chilenos de regiones mineras, pero también, claro, pero también para comunas de sectores populares, como el Bosque, por ejemplo, que va a recibir más de 2.250 millones de pesos adicionales para poder invertir, ¿no es cierto?, en mejorar salud, educación, poder en definitiva avanzar en equidad territorial. Así que estamos muy contentos por aquello. Diputado Melo, muchas gracias por venir a Chile Público. Sí, gracias, Jorge, por la invitación, y Jorge Guzmán, nos vemos a la vuelta a la distrital. Se viene el martes, sí. el subsiguiente martes. Claro. El subsiguiente martes. Nos vamos, Luis Fraile. Buen fin de semana. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.